ciudad se cuenta desde quien la vive. Muy buenas noches, estamos en una emisión más de Iniciativa Tepic, donde la ciudad se cuenta desde quien la vive. Soy Yolanda Gutiérrez y el día de hoy vamos a discutir un tema muy interesante y que además la sociedad pues ha tenido mucho en cuenta este tema, lo ha estado platicando, lo ha estado dialogando y por eso es que el día de hoy también nosotros lo vamos a comentar aquí en nuestra mesa de Iniciativa Tepic. Vamos a hablar acerca de la inclusión LGBT+, o bien la ideología de género. Sabemos que es un tema muy controversial, pero por supuesto Iniciativa Tepic siempre tratamos de que esto sea una mesa plural, que esta sea una mesa de respeto, una mesa en la que realmente pues, nos sintamos cómodos dialogando desde todas las perspectivas, ¿verdad? Entonces, para ello pues cuento con la presencia afortunadamente de grandes panelistas que me acompañan esta noche, por eso me gustaría darle la bienvenida a Grecia Arias. Ella es activista por los derechos de la comunidad LGBT+. Bienvenida, Grecia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por recibirnos y pues a platicar. Muchísimas gracias, Grecia. Y bueno, también me acompaña a mi lado izquierdo Cassandra Manjarres. Ella es estudiante de la maestría en estudios de género. Bienvenida. Muchas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, también me acompaña Luis Martínez. Él es profesor de artes marciales y también es activista pro familia. Bienvenido, maestro Luis. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, también me acompaña Perla Ocampo. Ustedes ya la conocen, ya tenía rato sin venir. Ella es panelista del equipo de Iniciativa Tepic. Bienvenida, Perla. Así es, Yoli, muchísimas gracias. Encantada de estar en casa otra vez y con este temazo. Qué bueno que nos acompañes, Liz. Muchísimas gracias. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar porque ustedes ya habrán visto, si viven aquí en Tepic y si viven en todo Nayarit, de todas maneras seguramente lo habrán visto, que el fin de semana pasado se llevó a cabo la marcha de la comunidad LGBT+. Y bueno, esto como siempre, ¿no? Todos los temas generan comentarios en contra, comentarios a favor. Entonces hoy vamos a discutir y me voy de lleno con la pregunta. Estamos hablando de cada vez más inclusión de la comunidad LGBT+, ¿o hay algo de una ideología de género? ¿Qué opinan? ¿Quién empieza? Adelante. No, pues yo estoy muy contenta, primeramente comentarlo, estoy muy contenta de estar ocupando este espacio y poder tener la voz esta noche. La realidad es que sabemos que a lo largo de la historia las personas que no cumplen ciertas características que han sido designadas como correctas socialmente, y no me refiero únicamente a la comunidad LGBT, sino a las personas que de alguna u otra manera pertenecemos a grupos vulnerados, ya sea sí por nuestra orientación sexual, ya sea por nuestra edad, por nuestro color de piel, por nuestra situación económica, pues hemos sido vulnerados, hemos sido discriminados y hemos sido menoscabados en nuestros derechos a lo largo de la historia. Entonces a mí me parece un gran acierto que hace más de 50 años un grupo de personas, a partir de que no soportaron más la violencia hacia sus personas, en el sentido de que incluso no se arrebataban la vida por pertenecer a la población LGBT, pues salimos, ¿no? Salimos a las calles a pedir justicia y a pedir eso precisamente, que se respetaran nuestras vidas. Entonces, sin duda alguna, creo que estamos hablando de un tema de inclusión, estamos hablando de un tema de respeto a los derechos humanos y en ese sentido, pues yo lo celebro. Creo que todavía hay muchas cosas que se necesitan reivindicar en el movimiento LGBT y en general en la lucha por la defensa de los derechos humanos, pero también creo que estamos pues en el camino correcto. De acuerdo. ¿Hay una ideología de género, una ideología que está avanzando, bueno, digamos, adelante? Desde mi perspectiva, y la perspectiva de algunos que comulgan con la idea minarquista de Hayek, creemos que la izquierda cultural en algún momento se dio cuenta que la lucha obrera, que dialectizar la lucha obrera no tenía sentido, entonces empezaron a dialectizar las cuestiones sociales. Por ejemplo, Engels en su libro lo maneja claro, cómo dialectiza la familia, señalando que el hombre es el tirano, la mujer, los hijos, el pueblo opresor. Entonces, esta dialéctica se da, según nosotros creemos, porque en Europa no funcionó la ideología de Marx, no funcionó, porque el obrero estaba más preocupado en cambiar su auto que cambiar el sistema, en vivir en un mejor apartamento que
que no sé, pasar hambre y hacer una revolución. Entonces creemos que la historia, que la izquierda toma un nuevo giro, toma las minorías para poder dialectizar y de esa manera seguir vigente pues su lucha de izquierda. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que todo lo que tiene esta perspectiva de género termina por afectar directamente incluso hasta autodiscriminar a la comunidad LGBT, a mi criterio. ¿Por qué? Explico. Porque pues, la ley es clara. Todos los que habitamos el territorio nacional tenemos los mismos derechos. ¿Cuál es la diferencia como tal, la preferencia sexual? O sea, creo que señalarla precisamente es un acto innecesario cuando todos somos seres humanos. O sea, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en reconocer a nadie como cada quien se quiera reconocer. Para mí eso está perfecto, o que su vida y su lecho íntimo hagan lo que quieran, eso está perfecto. Lo que a mí me parece peligroso es que se está empezando a tomar una cuestión, ya incluso de figura política que obliga al que no quiere, que obliga a todos a aceptar eso. Le doy un ejemplo. Yo como instructor de artes marciales me he encontrado con la situación en la que me proponen peleas de mis muchachas con peleadoras trans. Entonces, en algún momento, como en otros países, por ejemplo en Brasil, rechazarlo será ilegal. Es ilegal, te puedes ir a la cárcel por eso. Pero yo como entrenador de artes marciales sé de antemano que el metabolismo de una mujer es distinto al de un hombre. Por ejemplo, un hombre puede cortar más de peso. En unas peleas eso sucede. Por ejemplo, alguien que camina en 70 kilos normalmente pelea en 57, 61. Una mujer no puede cortar 15, 12 kilos, cortan 7. Entonces ahí ya estamos hablando de una cuestión enteramente biológica. ¿Cómo no me puedes obligar a considerar esto? Si a mí me hablan de que los homosexuales tienen que tener el derecho irrestricto a lo que quieran, yo estoy de acuerdo. Es más, yo no entiendo por qué las grandes marchas se hacen en España, que es donde hay más derechos, y no se ha hecho ninguna en una sola embajada de Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde me queda claro que es un asunto más político que realmente enfocado a los derechos LGBT. Hay una situación, hay una ideología que consideran que va avanzando, como lo señala Luis, por un tema más político. ¿Qué opinan? No, yo pienso en este caso, bueno, el determinismo biológico es muy distinto, justamente. Estamos hablando, al mal nombrarle en el programa ideología de género, a lo que viene siendo lo que bien explicó Luis como perspectiva de género, radica justamente la diferencia, porque no es una ideología como tal. La opresión patriarcal es una realidad. Entonces, esas formas de cuerpo que actualmente tienen diferentes formas, nos hacen a las mujeres diversas justamente ser parte de la diversidad y justamente ser parte de ser mujeres. Y no debe de haber esos distingos, ¿no? No hay etiquetas en esto. Entonces, políticamente hablando, también nosotras tenemos agencia, ¿no? Como mujer transexual, te lo podría yo, pues, casi asegurar que vivimos esa opresión de la que hablaba Grecia, esa exclusión que no es un imaginario, no es una idea, ¿no? Es una realidad. Y pues es necesario también comprender mucho desde otros puntos de vista la situación de algo tan arriesgado. La inclusión es una realidad. La inclusión de la comunidad LGBTIQA es una realidad. La vivimos en Nayarit. Tal es el caso de más de 2,000 personas ahora en la marcha. Y no se trata de una cuestión, como decía yo, de un determinismo biológico, porque esas diferencias, hay también mujeres corpulentas, hay mujeres, habemos mujeres con pene, hombres con vulva, y hoy en día el género ha evolucionado a ese grado, científicamente hablando. Entonces esto es lo interesante, también el hecho de los derechos progresivos, los derechos humanos son progresivos, no podemos ir para atrás en nada de esto. Okay. Y por ejemplo, situaciones como las que mencionaba el profesor Luis sobre las competencias, que ha sido un tema de debate, hay que decirlo, en diferentes países, ¿no? Incluso en diferentes estados de la República. En este caso,
qué se pondera más? ¿O cómo es qué es lo que, cuál es la posición incluso de la comunidad LGBT para las competencias deportivas en las que probablemente puede haber algunas diferencias, digamos, anatómicas? Mira, yo creo que hay categorías en todas las competencias, incluso no podemos decir que si están compitiendo mujeres cisgénero con mujeres cisgénero, solamente por cumplir con esta característica las vamos a poner a, digamos, combatir, en este caso, todas con todas. Al final de cuentas, pues tienen que cumplir las mujeres con ciertas características para pertenecer a las categorías, pero yo creo que eso no tiene que ver con los órganos sexuales, definitivamente. Por otra parte, o sea, en el hecho de decir que una mujer no pueda participar porque precisamente no es cisgénero, o es una mujer con pene o es una mujer con vagina. Sin embargo, me gustaría hacer un comentario respecto al tema político de izquierdas y derechas y lo que comentaba el profesor. Yo creo que, y en este momento me gustaría dirigirme a la audiencia, creo que a veces la discusión se puede centrar, o permítanme decirlo de esta manera, desviar a un tema de ideologías políticas. Pero la realidad es que aquí no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de que damos un paso afuera de la puerta y allá afuera, si van dos mujeres caminando por la calle y van tomadas de la mano y llevan a lo mejor cargados en los brazos a su hijo o a su hija, son dos mujeres que pueden ser insultadas. Y eso no tiene que ver con que la persona que los insulte crea en el marxismo o crea en cualquier filosofía política o ideología política. Tiene que ver con que a lo largo de la historia, insisto con mi comentario inicial, se nos ha educado de una manera en la que tenemos que rechazar a la otra persona porque tiene características que históricamente no han sido socializadas como normales. Entonces, lejos de pensar, creo yo, en una ideología política, lo que deberíamos estar haciendo es nombrando la discriminación que sí existe y que sí estamos viviendo, y que yo misma he sido víctima de discriminación, y que yo tengo muchos amigos, muchas amigas cisgénero, transexuales, asexuales, intersexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, de diferentes orientaciones y de diferentes identidades, que hemos sido discriminados en lo legal, en lo clínico, en lo educativo, en todas las áreas de la sociedad que nos pueden atravesar como seres humanos. Y que, insisto, la persona que discrimina no lo hace a partir de una, digamos, pues corriente política, sino a partir pues de esta falta de educación, ¿verdad? De esta falta de educación, me refiero a la educación que no estamos recibiendo pues desde el sistema, para aprender a respetar pues entre nosotros, para aprender a respetarnos entre nosotros. La otredad. Así es. ¿Existe o no existe una ideología de género? Porque me parece muy interesante lo que señala Cassandra respecto a cómo le denominamos, ¿no? Si es ideología o si es una perspectiva de género. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, desde mi perspectiva, bueno, estamos tocando temas contrastados, ¿no? La ideología, consideramos que es una ideología porque en términos absolutos actualmente no hay una sola ley que no tenga ningún miembro de la comunidad LGBT. De hecho, en la actualidad hay leyes para la mujer, hay leyes para el niño, hay leyes para la comunidad LGBT, pero no hay leyes especiales para el heterosexual promedio. No digo que las ocupemos, pero lo que voy es que tenemos las mismas cantidades de leyes, incluso algunas más. Por ejemplo, ¿tú sabías que yo no puedo acceder, por ejemplo, a trabajar en una instancia infantil? Eso es por ley, eso no se toca como perspectiva. ¿Por qué? Porque un hombre no puede acceder a eso, en esa perspectiva. Entonces habrá que preguntarlos, ¿se busca realmente la igualdad o se busca lo que, como digo, politiza? Respecto a lo que mencionaba la compañera Grecia, entiendo su punto. Y es cierto, la discriminación no se da por una cuestión de ideología política, yo voy de acuerdo con eso. Y también es cierto, se tiene que acabar, pero la discriminación es un delito, está penada y tiene su proceso, me explico, siempre lo ha tenido. No hay diferencia, si discriminar es malo, no hay diferencia si discriminas
a un hombre, a una mujer, a un miembro del LGBT, no hay diferencia alguna. La discriminación es discriminación, la transgresión es el ser humano, pues. Entonces, si ya es ser humano y los derechos son humanos, o sea que no entiendo por qué por eso considero que es una ideología, la intención de extrapolar este punto. ¿A qué voy? Es cierto que en algunas sociedades y en la antigüedad se ha victimizado y se ha incluso atacado a la comunidad LGBT, pero también hay muchísimos ejemplos en los que son exalzados. Por ejemplo, Da Vinci, todos sabemos que era miembro de la comunidad y no hay nadie que se atreva a decir que no es uno de los más grandes renacentistas de la época, de la historia. Nadie se atreve a decir lo contrario. Todos han reconocido sus obras. Miguel Ángel, es más, cualquier pintor renacentista, o sea, nunca ha habido un detrimento por su orientación sexual respecto a su talento. Aquí mismo podemos encontrar, por ejemplo, aquí la compañera Grecia, que ya ha accedido a puestos importantes. ¿Por qué? Por su capacidad, plenamente por su capacidad. ¿Me explico? Entonces, a lo que yo voy con esta realidad es que, por ejemplo, si nosotros tomamos en cualquier punto, vamos a suponer los kuriles del Congreso, ¿no? Entonces allí decimos está dominado por el heteropatriarcado, que yo también discrepo de la existencia de él, ¿no? ¿Me explico? Y pudiera explicar por qué, pero igual es un asunto más allá. Que según está dominado por el heteropatriarcado. Y se supone que lo que hace la inclusión, por ejemplo, es forzar la equidad, ¿no? Por medio de leyes de ingeniería social en las que te van a obligar a tener cierta paridad, ¿va? Entonces, mi perspectiva aquí es, si el 100% de las personas capaces de estar en un curul son homosexuales, está perfecto. Si el 100% son mujeres, está perfecto. Si el 100% son hombres, está perfecto. Lo que se necesita es simplemente que los derechos que ya tenemos sean válidos. Y esa es una lucha de todos, ¿me explico? Porque ya tenemos derecho a vivir en paz. Créame que si yo me enterase que la transgreden por vivir en pareja con alguien, también me molesta porque cualquiera tiene derecho a vivir como uno se sienta, ¿no? Vaya. El problema, como le digo, para mí es un asunto que está extrapolado en una situación que es innecesaria, se me hace superfluo. Ahora bien, también respondiendo a un comentario de aquí mi compañera, sí es cierto que hay divisiones de peso y es a lo que llegué con el corte. El corte de peso es la deshidratación que uno hace cuando pelea. Por ejemplo, yo cuando peleaba peso normalmente 72 kilos y corto hasta 56 kilos. Entonces yo peleo en la división de 56 kilos y al día siguiente, cuando voy a pelear, peso 68 por el rebote en líquido. Una mujer no puede cortar ese peso, es imposible por una cuestión metabólica, ¿me explico? Okay. Una mujer corta entre 6 y 7. Entonces, por ejemplo, si yo pelease en una clase de peso femenino, por ejemplo, en 135 libras, de mis 72 corto a ese punto, ella se encontrará con una persona que pesa 68 kilos y ella por lo mucho va a poder rebotar 3 o 4 más. O sea, ella por lo mucho pesará 60, 70. Entonces, sí hay una realidad biológica ahí que determina el por qué la competencia no tiene que ser. Okay. Entonces, el detalle es que también hay que acercarse a la gente que conoce este ramo, pues, porque sí es bonito legislar desde una posición en la que se desconoce por completo una realidad, pues fáctica, porque no es inequívoca, o sea, no va para otro lado. Bueno. De acuerdo. ¿Hay o no hay? Bueno, acaba de comentar algunas de las situaciones en las que considera Luis, por ejemplo, que hay una ideología de género. ¿Hay o no hay esta ideología de género? Perla. No considero, tomando postura, que se hable como ideología de género, porque si nos vamos a de dónde surge el término, es algo que se le atribuyó al movimiento feminista. Y lo hablo que erróneamente se le atribuyó al movimiento feminista porque si bien la mayoría de nosotros y nosotras conocemos los estudios de género, así es, los estudios de género son un tema que se ha trabajado desde los 70. Y una cuestión también importante de destacar a lo que comenta el profesor es que además de hablar de estas funciones tácticas, también hay que considerar un aspecto importante que es más allá de lo biológico, lo que consideramos como un constructo no solamente social, sino también cultural, y que por supuesto es importante tomar en cuenta que existen relaciones de poder y que utópicamente suena idóneo y es, me atrevo a decir que de las primeras veces que escucho a una persona con una postura diferente a la mía expresarse de la manera en la que lo hace,
no solamente me resulta diferente, me resulta algo nuevo, sino también agradable, pero la realidad es que si se está trabajando en cuestiones electorales, por ejemplo, que 21 estados hayan pues hecho este tema de las cuotas obligatorias de compensación para que personas de la comunidad se encuentren en cargos públicos, y que se hizo también a nivel federal, así como muchas empresas que están trabajando para que haya más espacios de inclusión laboral. Esto nos deja claro que si bien en la legislación puede ser que todas las personas somos iguales, no se nos trata así, y es justo una de las cuestiones que se está abordando centralmente. Y a razón de eso es porque, por lo que mencioné, el hecho de que la lucha es general. No solo ese derecho no se respeta, tampoco no se respetan muchos derechos generales, de heterosexuales, de cualquier tipo. O sea, vamos, el Estado no funciona tal y como nos dicen, esa es una realidad. Entonces, desde mi perspectiva, esta problemática no se soluciona con un conjunto de, como lo mencioné, pues ideologías o extrapolar situaciones, porque ciertamente existen, me explico, ciertamente existen. Por ejemplo, yo puedo hablar de cuántas veces me han discriminado por mi color de piel. Sin embargo, repito, el hecho de que digan, bueno, a los morenos se les va a generar un derecho extra por esta razón, no va a cambiar las cuestiones y el Estado sigue sin funcionar. ¿Me explico? O sea, es más fácil para cualquier sistema culpar al Estado. Voy a dar un ejemplo claro, los crímenes de odio. Por ejemplo, estaba estudiando acerca de los crímenes de odio, ¿no? Cómo mueren muchos... Matan, no sí, mueren. Sí, bueno, exactamente, tiene razón. Cómo matan a muchos miembros de la comunidad LGBT y dicen, es un crimen de odio. Entonces, la realidad está en que si eso queda ahí se acaba la investigación. Pero si entiendes la causa real de eso, ok, si es un crimen de odio, o sea, mataron a alguien, hay que condenar a este tipo, pero ¿cuál fue la causa? Me explico, la causa real. O sea, fue por robar, fue por problemas emocionales del individuo. Pero entonces eso sería, y lo pregunto igual, sería asumir que no hay una discriminación especial hacia la comunidad LGBT. Yo creo que no hay una discriminación especial, porque cualquiera puede acceder a cualquier cargo. En la actualidad cualquiera puede acceder a lo que sea. Pueden estudiar, Mira, yo quiero participar en el sentido de que al hablar de ideología como adoctrinamiento, digámoslo, apropiándonos del término así como tal, como lo maneja el maestro, pues es muy riesgoso, ¿no? Porque justamente nos remite a todas esas diferencias que él no ve, que él dice que al final de cuentas vienen a ser las mismas diferencias que tiene todo mundo, y no es así. Porque, por ejemplo, si bien dentro del acrónimo LGBT+, cada una de las letras tenemos necesidades distintas, esas diferencias nos hacen, pues, como parte de la mal llamada minoría. Con Grecia tuve el placer de luchar por la ley de antidiscriminación aquí en el Estado, y justamente todo eso que mencionamos es grave, justamente en temas de inclusión LGBT. Porque si hablamos de una mujer transexual, como es mi caso, a lo mejor desde el privilegio de haber podido acceder a los estudios, de haber transicionado tarde, me da o me permite tener una preparación que me dio otro panorama que no corrieron con la misma suerte todas mis compañeras. Entonces, entre esa diferencia justamente de identidades y de ser, esa libertad de ser, de los derechos humanos, que apenas logramos apropiarnos, que apenas empieza desde esa inclusión, no podemos llamarla como si fuera un adoctrinamiento, no podemos llamarla desde ideología, un término que, como bien dice mi compañera que ha estado en los estudios, en el máximo centro de estudios de Simone de Beauvoir, de todo lo que es el feminismo, nos remite a cuestiones no nada más de ideología de género mal llamada, porque es la perspectiva de género como debe de ser llamada y la debemos de transversalizar, porque como mujeres vivimos esa opresión que es el mandato social de siempre remitirnos a todo lo estigmatizado, a siempre ser menos, a cobrar menos por el mismo trabajo, a tener marchas forzadas y jornadas dobles o triples que no son remuneradas y que son notoriamente brechas y sesgos que tenemos en la sociedad, y no nada más aquí, en el mundo entero. Entonces, remitir
todo al término ideología, nos va más allá del feminismo, va hacia la religión. Y metiendo la religión en todo esto, ya sabemos a dónde termina todo. Y se sale uno hasta peleado cuando uno empieza a hablar de religión, ¿no? Así es. Hay una naturaleza y como lo señala aquí la licenciada Cassandra, ¿no? Habla acerca de ideología, pues pareciera como pariente, ¿no? De adoctrinamiento. ¿Hay un adoctrinamiento o ideología o, digamos, algún posicionamiento dentro de, por ejemplo, los medios de comunicación? ¿O estamos viendo una visibilidad quizá compensatoria? ¿Qué opinan? No, totalmente un adoctrinamiento, y lo explico de un modo claro. Si uno previamente, vamos a decirlo previamente, ¿no? Porque o al menos se consideraba heterosexual y quiere transicionar o quiere pasar a la homosexualidad, es aplaudido. Me explico, por toda la sociedad, por los medios incluso. ¿Y qué pasa con las terapias de conversión? ¿Me explico? Todos los medios las ven mal, todo lo vemos mal, ¿sí me explico? Entonces, si el homosexual quisiera regresar a la heterosexualidad, eso mediáticamente es malo. Si el heterosexual quiere ir a la homosexualidad, eso es liberación. Entonces, claro que ahí estamos viendo una forma de adoctrinamiento. Ahora bien, en el lenguaje lo podemos ver. Por ejemplo, con esto del lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje es una cuestión orgánica, enteramente orgánica. O sea, la Real Academia de la Lengua no define las palabras porque se juntan un grupo de señores y dicen, ahora esto va a significar esto, o se va a decir así. No. Ya lo has dicho, un grupo de señores. No, pero no es en eso, es que así no se determina el lenguaje. El lenguaje se determina conforme a las funciones del uso. Por ejemplo, cantinflear es una palabra aceptada por la Real Academia de la Lengua porque se utiliza, ¿me explico? Entonces, por ingeniería social no puedes cambiar la lengua, por ingeniería social no puedes cambiar nada. Si esto, y es que esto está bien claro, como les lo menciono, basta con checar en Facebook y notaremos, por ejemplo, cuánta publicidad hay respecto a la masculinidad negativa, o cómo visualizan todo aspecto de la masculinidad. Yo, por ejemplo, te lo mencioné en el comentario. Desde el momento en el que yo me pronuncio pro familia, ya me consideran homofóbico. Y es que a mí me tiene sin cuidado la vida y la intimidad de cada persona, ¿me explico? Lo que no me tiene sin cuidado es que me obliguen por medio de la coacción del Estado a tener que interpretar lo que me dicen, que interprete, ¿me explico? Que acepte lo que me digan. Eso es lo que yo considero que está completamente mal. De acuerdo. Consideramos pues que hay un adoctrinamiento, hay una compensación histórica. ¿Qué opinas, Grecia? Por supuesto que no creo que hay un adoctrinamiento. Creo que hay varios puntos que me gustaría comentar. El primero es el momento en el que se plantea esta necesidad de que también se atienda a la heterosexualidad como un grupo vulnerado, cuando pues en realidad a lo largo de la historia de la heterosexualidad es lo que ha sido socialmente aceptado y socialmente correcto. Entonces sería absurdo, por ejemplo, decir que vamos a pelear por un derecho para los heterosexuales, específicamente o aclarando pues un hombre que quiere casarse con una mujer o una mujer que quiere casarse con un hombre, cuando en realidad pues este es un derecho latente pues de las personas heterosexuales. Entonces no hay nada por qué pelear, no hay nada por qué luchar, no hay nada que reivindicar en ese sentido. Sin embargo, volteamos a ver a las personas no heterosexuales, y me refiero a todas las orientaciones sexuales. Cuando una mujer quiere contraer matrimonio con otra mujer, pues no es legal, ¿no? Y tuvimos que llevar un proceso de lucha, y tuvimos que llevar un proceso de visibilización, y tuvimos que llevar también un proceso de socialización para explicar que todas las personas merecemos los mismos derechos y debemos estar también en el marco de la ley. Y si el matrimonio es solamente para las personas heterosexuales, entonces estamos faltando al artículo 1 constitucional, que nos dice pues que nadie debe ser menoscabado en sus derechos por su orientación. Esa es la razón por la que sí debemos tener un movimiento para reivindicar los derechos de la comunidad, y no precisamente para las personas heterosexuales. Sin embargo, pues se mencionaba esta imposibilidad que tienen los hombres de tener acceso, por ejemplo, a las estancias infantiles. Yo pongo otro ejemplo, los permisos de paternidad tampoco son en la misma medida
el número de días que se le da a las mujeres que el número de días que les da a los hombres. Pero eso no tiene que ver con un derecho heterosexual, esto tiene que ver con un machismo interiorizado que no permite a los hombres ejercer su libre paternidad y que también se tienen que generar las políticas dentro de las instituciones para que todos los servicios y todos los beneficios que puede dar una institución o dependencia pues puedan abarcar a los hombres y a las mujeres y no se responsabilice únicamente a las mujeres en la crianza de los hijos, porque de fondo eso es. Las mujeres somos las responsables de la crianza de los hijos y los hombres no, por lo tanto no les vamos a dar permiso de paternidad. Entonces, ese digamos que no es un tema de heterosexualidad, sino un tema de género. Y bueno, el 100% comentaban que el Estado obliga a las personas o quiere obligar a las personas a aceptar o a, no sé, incluso he escuchado que hay personas que dicen a ser lesbianas o a ser homosexuales y la realidad es que no, la realidad es que lo único que se está pidiendo es que los derechos que ya tienen las personas heterosexuales los tengan también las personas de la población LGBT. No se piden derechos extra, se pide tener los derechos que las personas heterosexuales ya tienen. Y ya nada más para finalizar, no hay un edificio, no hay un espacio en el que llevemos las personas homosexuales, las personas lesbianas, en el que llevemos a la sociedad un día de la semana y les digamos, a ver, estos son nuestros 10 mandamientos LGBT y los vamos. No existe, no hay un adoctrinamiento LGBT. Lo que sí hay hoy en día es medios de comunicación que difunden lo que dicen las instituciones, autoridades responsables de la defensa de los derechos humanos, como las comisiones nacionales, internacionales, consejos para prevenir y erradicar la discriminación. Ellos son los que dictan y los medios de comunicación no adoctrinan, simplemente difunden lo que dicen las autoridades. Y tenemos que dejar en claro que México ha firmado tratados y convenios internacionales que nos ponen a la vanguardia de países como los que mencionaba el profesor, como España, que ha vivido un retroceso actualmente con las infancias trans, por ejemplo, pero que a nivel, por ejemplo, Argentina, es absurdo que Argentina esté todavía más adelantado con respecto a todos estos temas, pero que hablamos también hablando o debatiendo lo que decía el profesor con respecto al lenguaje inclusivo, por ejemplo, que mucha gente es renuente ante él, pero que poniéndonos esos lentes de la perspectiva de género justamente podemos analizar desde convenios como la CEDAW, por ejemplo, que gracias a eso las mujeres tenemos muchos derechos que le dan obligatoriedad al Estado a llevar a cabo justamente esos lineamientos que nos establece ya a nivel internacional, nos refuerzan y nos respaldan, así como a nosotras las mujeres transexuales los principios de Yogyakarta y muchas cuestiones que a lo mejor son desconocidas, pero que si te pones un poquito a buscar, encuentras la razón de todo esto, que no es una ficción, que vivimos una realidad de opresión en donde quiera que te encuentres. Todo esto se reduce, porque ese es otro de los grandes temas. Siempre dicen, esto tiene que ver con la religión. O sea, si incluyo o no incluyo, si rechazo o no rechazo, tiene que ver con que si soy cristiano o católico o no lo soy. ¿Consideran que está intrínsecamente ligado el decir un tema de, digamos, de resistencia a la comunidad LGBT con la religión o es un tema independiente? Yo creo que completamente independiente, no tiene nada que ver. De hecho, creo que cada vez la gente está perdiendo la fe, así que no creo que la religión tenga un papel importante aquí. ¿Consideran que tiene algo que ver? Porque la religión sí es una doctrina, tan solo con eso. Simple y sencillamente y llanamente con eso. Y sobre todo porque los ojos del mundo no pueden estar ciegos ante la realidad que todo el mundo vemos de pederastía y de tantas cosas que se ven dentro de la iglesia. ¿Es un qué, perdón? Es que no olvidé lo que dije realmente, pero me refería, bueno, lo que yo quería llegar también, quizás era en tono a esto, es que no podemos, es muy relativista creer que lo positivizado es la verdad, pues me explico, ¿no? O sea, para los nazis era positivo, el derecho positivo afirmaba que pues, podía lastimar al judío, vamos. Entonces, si me dicen es que porque la ley internacional dice esto y ya nada más es así,
Pues es que la cuestión entonces es relativista, o sea, es lo que determinan unas personas en sillones. Me explico, ¿no? O sea, la ley ha cambiado constantemente. Hace unos cuantos años, un negro no podía comer, por ejemplo, en nuestro restaurante. Entonces, en ese momento era correcto porque era positivizado, porque era un derecho positivo. Entonces, alegar que el derecho, y es que es el problema del progresismo, a mi criterio, que se separan por completo del justnaturalismo y como nada más se centran en cuestiones de lo que debería suceder a tal tiempo, lo que debería pasar a tal tiempo, generan una serie de normas con intención de ingeniería social que no llegan a nada, que terminan violentando todo lo establecido y generando los mismos problemas que se supone que buscan solventar, pues. ¿Me explico? Doy un ejemplo. Yo tengo varios conocidos que anteriormente tenían una postura increíblemente neutral respecto a la situación LGBT. Dejó de ser así cuando empezaron a hablar de la ideología, de la inclusión, de la perspectiva de género en la currícula escolar. Dejó de ser así cuando dijeron, no, es que la potestad del padre para educar es del padre, o sea, la potestad para educar es del padre. ¿Por qué el Estado va a querer dirigir esto? Ahora bien, otra cuestión acerca de lo que hablábamos del adoctrinamiento y del por qué si es una situación en la que el Estado obliga. Repito, las terapias de conversión actualmente en algunos lugares están penadas. ¿Me explico? De hecho, se busca penalizarlas. ¿Me explico? Pero sin embargo, el tratamiento con hormonas no. Entonces, no va lo mismo, pues, me explico, si un homosexual o alguien que se identificó en su momento homosexual descubre o redescubre su heterosexualidad, o no sé cómo podría definir esto yo, me explico, pero decide regresar a la heterosexualidad, eso es criticado y lo menciono, incluso es en algunos estados ilegal. Okay. Antes de pasar a la terapia de conversión, me gustaría cerrar ese punto. ¿Está intrínsecamente ligada a la religión? O sea, es decir, yo sí creo en Dios, ya no puedo creer o ya no puedo, digamos, estar a favor de la comunidad LGBT. No. ¿O pues yo creo que es un tema bastante álgido porque incluso la ideología religiosa pues es un derecho humano, ¿no? Quien decida adoctrinarse en el catolicismo, en el cristianismo, en el budismo o en cualquier ideología religiosa, pues es también un derecho humano. Y la realidad es que el que se haya reconocido como un derecho humano también nos ha costado vidas. Anteriormente nada más una religión era la correcta también y quien se saliera de esta religión entonces era señalado como hechicero, brujo, bruja, etcétera. Entonces, también eso ha sido un logro, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no quiere decir que hemos alcanzado el ideal de que todas las religiones sean vistas de manera respetuosa, porque en la actualidad todavía vemos personas que son a lo mejor musulmanas y en muchos países son señaladas como personas terroristas. Entonces, la realidad es que todavía no logramos ese respeto a todas las ideologías religiosas. Sin embargo, sí creo que en muchas ocasiones se utilizan algunas religiones, y no quiero decir todas porque no son todas, pero sí algunas religiones para rechazar a las personas homosexuales, haciendo referencia a pues precisamente toda la doctrina que tiene que ver con, y ya lo hemos escuchado todos, no estoy diciéndolo yo, es simplemente algo que voy a repetir: Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces estas palabras son las que nos han hecho tanto daño, porque entonces solamente decimos que Dios acepta a un hombre y a una mujer y le damos toda esta culpa, toda esta carga de culpa a las personas que creen en Dios o que creemos en Dios y que pues nos están diciendo que pues que Dios no nos quiere. Y al final del día el ser humano se compone también por la espiritualidad, y si este individuo decide o esta mujer decide creer en el catolicismo, creer en el cristianismo, y esta doctrina daña a este nivel tu cuerpo, tu mente, tu salud mental, pues a mí sí me parece peligroso. Sí creo que hay personas que están dentro de las religiones que no están de acuerdo con rechazar a las personas homosexuales o rechazar a las personas lesbianas. También lo creo, porque yo tengo muchos amigos
que son católicos, que son cristianos, que son de diferentes religiones y que no están de acuerdo con que se rechace, ¿no? A partir de utilizar, digamos, el nombre de un ente divino. Y nada más un comentario pequeño. Ya escuché que el siguiente tema es las terapias de reconversión, entonces voy a esperar en esa parte. Sin embargo, creo que al hablar del positivismo, de lo que debe ser correcto e incorrecto, me parece también peligroso comparar al movimiento nazi, que es uno de los movimientos más sangrientos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicte qué es lo que nos funciona como sociedad y cómo es que debemos respetar nuestras vidas, compararlo con los nazis, la verdad es que sí me parece pues, grave. Bueno, es que en su tiempo en la Alemania nazi, les aseguro que no fuese tan grave esta comparación porque la realidad positiva era otra. Entonces, es una cuestión enteramente subjetiva y por eso es peligroso. De acuerdo. Sí, debemos aprender de la historia que no funcionó. Justamente, son batallas pírricas. Hay varios ahorita y qué bueno que lo puntualiza Grecia. Efectivamente, pues no todas las religiones, ni toda la gente que cree en Dios es igual, por supuesto. Pero sí es cierto que incluso de estas mismas creencias es donde también han surgido las terapias de reconversión. En algunos lugares, como bien lo señalan, se han prohibido, en algunos otros se prohíbe, digamos, incitar o forzar a otra persona a asistir a una de estas terapias. ¿Cuál es la línea o hasta dónde debe llegar esta prohibición de las terapias de conversión? Yo pienso desde mi muy personal punto de vista, porque de hecho en algún momento tuve un acercamiento como tal voluntaria, porque yo he visto también que a mucha gente la llevan obligada, ¿no? Que es a veces remitida como si fuera una cuestión de drogadicción o de alcoholismo. Entonces, de repente si tú estás en una crisis depresiva y alguien te recomienda y te dice, pues habías de ir nada más, aunque sea llevar los primeros 5 puntos de Alcohólicos Anónimos, y ve y escucha. El fin último era justamente llevar a estas personas que van a pláticas y a sensibilización, a remitirlas justo a temas que dicen que no van a tener que ver con religión y al final tienen que ver con religión. Entonces, es un engaño, una simulación, de repente es una transgresión a tus derechos, porque ahí sí no estás decidiendo tú, ¿no? Lo que nos hace converger al feminismo con las cuestiones de poder decidir sobre tu cuerpo, de poder ser, la transexualidad llega a converger con el feminismo desde el punto de vista de que tú puedes decidir si tomas hormonas, si te haces una reasignación quirúrgica, pero porque tú lo estás decidiendo, ¿no? Y una mujer también es capaz de decidir si quiere gestar o no. Y eso es el punto álgido de todo esto. Pero obviamente si metes a la religión, hubo tiempos en los que no me dejaron mentir, y es cierto que la iglesia prohibió el condón. Y es tanto así como si ahorita la iglesia dijera, no tienen que usar cubrebocas, que yo les pedí al principio también, y yo dije irreverentemente, mi labial va combinando con mi vestido, ¿verdad? Entonces, cosas estúpidas que de repente ocurren. Yo nada más quiero, para no entrar en detalle de la terapia de conversión y todo esto, que al final son temas que ya están legislados como algo prohibido, gracias a Dios, para no perder más tiempo, nada más voy a dejar en claro que desde mi experiencia, porque yo pienso que en todo esto lo que debe de prevalecer es la experiencia propia, lo que cada quien pueda decir desde su voz y su experiencia. Y a mí me ocurre que justamente terminando ahorita la maestría de estudios de género, lanzan, por ejemplo, la convocatoria de la Comisión de Igualdad de Género y Familia en el Congreso para elegir 4 concejales para Inmunay, el Instituto de la Mujer. Concurso. Llevo mi kilo de diplomados, seminarios, coloquios, foros y demás, siendo participativa como activista de los derechos humanos y de todo lo LGBT, confiando en la inclusión y sobre todo en que entre las 18 que concursamos yo te podría decir que soy la única que tiene una maestría de estudios de género. Y de repente entonces veo que no quedé y me pregunto por qué. Y yo dije, no voy a decir nada, supongo que son procesos que ya tienen predestinados y ya tienen dichos y demás.
Pero llega el día de la discriminación, el día de las fobias, el 17 de mayo, y me quedé pensando, yo dije, ¿por qué voy a permitir algo así? Si sé que debe de haber transparencia en este proceso, y yo como mujer transexual me pongo a pensar, si yo puedo ser uno de los perfiles más fuertes en todo esto, ¿por qué no quedé? Entonces puse el dedo en la llaga y no me dejé. Y pedí cuentas, porque al final me remite a que no pueda ser una mujer transexual ocupar un cargo honorífico, porque no iba a cobrar ni un peso, pero que no me permiten llegar por ser transexual. Nada más por eso. Es fobia, es transfobia. De acuerdo. Otra cuestión que sí me gustaría puntualizar es que la realidad es que la mayoría de las terapias de conversión se dan en obligatoriedad. Y con argumentos que sí, que no se dejan de lado en cuestiones religiosas, y la mayoría, incluso diría que todas, las transiciones se dan desde la autonomía, desde una autonomía participativa, desde una autonomía informada, que no solamente se da desde un círculo familiar que se apoya, que se les acompaña también, sino de quienes van a realizar los procedimientos, que a final de cuentas se trata de científicos, se trata de médicos y de médicas. Vemos el caso también, y me atrevo a hacer la comparación entre lo que llaman las terapias de conversión y, por ejemplo, la educación integral en sexualidad o la educación sexual integral. Y digo una comparativa en una cuestión de la educación sexual integral, la asocian con querer homosexualizar a los niños, cuando el punto es totalmente distinto, cuando lo que se busca, de hecho, es informar y es incluso hablar de no acercarles a iniciar una vida sexual de manera temprana, incluso retrasarla o retardarla, el término correcto, y pues que esto se dé para que tengan mejores oportunidades cuando se trata de mujeres, para que no ocurran o no se incida en una cifra mayor de embarazos no deseados y no planeados en adolescentes, que es uno de los puntos importantes también. Y bueno, quiero dejar ahí la participación. Yo preguntaría, y más ahorita que yo sé que Grecia tiene muchas cosas que decir, quizás si de pronto viéramos parte de la comunidad LGBT dando terapias de conversión, o sea, como tal una terapia donde yo te quiero hacer homosexual, lo veríamos raro, ¿no? Entonces, no sé si precisamente sea ese el punto, ¿no? Como que la transición de un lado es autónomo y del otro lado no. Bueno, es que allí están, bueno, respecto a la pregunta que hiciste, estás generalizando que todo, ella no, ella sí dijo que algunos o que la mayoría son obligados, pero sin embargo ahí generalizaste en el que todos son obligados. No, pero incluso... Pero aquí el asunto está, el que no es obligado, que si de 1 millón uno quiere una terapia real, una terapia de conversión, y esta está prohibida, me explico, no se está transgrediendo el derecho de ese individuo, me explico, a su identidad, o es que ahí ya no aplica. Porque es el detalle, la misma lógica tiene que funcionar en todos los aspectos. Pues. Y es ahí donde ya discrepo. Grecia. Pues sí, yo creo que las terapias de reconversión son situaciones que le hacen mucho daño a las personas en nuestro país y en muchos países. La realidad es que sí es importante que se sancionen, ya lo dijo CONAPRED, ya hizo la recomendación a todos los estados de la República para que se puedan pues sancionar, para que se pueda penar a las personas que quieran llevar a cabo terapias de reconversión. Yo misma estuve en alguna ocasión en ¿cómo lo puedo decir? Un grupo, si era religioso, y ahí planteaban pues que era incorrecto ser homosexual y ser lesbiana, y había una serie de talleres y de actividades que al final del día sí te dañaban en tu desarrollo emocional. Y el tema es ese precisamente, el tema es que una terapia de reconversión te daña psicológicamente, emocionalmente, pero también las terapias de reconversión te afectan y te lastiman físicamente. Entonces, independientemente de que se llamen terapias de reconversión o independientemente del nombre que quiera llevar, una situación que ejerce violencia física, emocional o mental sobre otro ser humano, por supuesto que está penado en nuestro país, y en ese sentido pues debe ser identificado como un delito. Entonces acá en Nayarit pues también ese es un tema pendiente. Y también se hizo mención respecto a que la discriminación era un delito. La discriminación no es un delito, fue precisamente el movimiento que nosotras empujamos desde el Congreso el año antepasado, porque en Nayarit cualquier persona podría discriminar desde lo particular, no desde las instituciones. Sabemos que
si las instituciones discriminan, está la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, si un particular, una empresa, una tienda, un negocio, un vecino discriminaba por alguna característica humana, pues no era penado y fue lo que nosotros empujamos. Todavía no se conforma este consejo para poder estar calificando pues los casos de discriminación que se presenten. Está pendiente por parte del Ejecutivo, ya se publicó en el periódico oficial, solamente estamos esperando que se conforme este consejo. Entonces, no es cierto que está penada la discriminación y además lo que propusimos también era en un sentido de no generar antecedentes penales, porque insisto, sabemos que es un tema de educación, no es habrá situaciones que son con dolo y bueno, eso ya tendrá que entrar a lo mejor sí Fiscalía. Pero cuando es por un tema de desconocimiento, pues hay muchas otras situaciones que se pueden optar, como por ejemplo talleres de reeducación, a lo mejor servicio social ciudadano, y es lo que nosotros estamos planteando, que sea, digamos, una falta administrativa más que penal, así que pues esperando que se pueda conformar este consejo, que es muy importante que ya se haga. De acuerdo, muy bien. Pues ustedes ya saben que este programa pasa volando. La verdad es que es un tema que yo sé que es bastante complejo, pero me da mucho gusto que se haya hecho con un montón de argumentos de por medio y eso realmente es de reconocerse. Entonces, vamos a prácticamente cerrar nuestro programa con nuestra sección de a favor y en contra. No se las expliqué antes de entrar al programa, pero rapidísimo. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes dicen con su dedo, digamos, arriba si están a favor y con su dedo hacia abajo si están en contra. Y estas son las grandes conclusiones del programa. Entonces, primera pregunta, ¿conoces a alguien que ha sido discriminado por ser de la comunidad LGBT+? ¿Conoces a alguien que abiertamente discrimina a la comunidad LGBT+? Ok. ¿Creer en Dios es sinónimo de no aceptar a la comunidad LGBT+? ¿De acuerdo? ¿Deben prohibirse las terapias de conversión? De acuerdo. ¿Hay un adoctrinamiento mediático LGBT+? Ok, muy bien. Pues bueno, con esto prácticamente nos despedimos. Hasta nuestro camarógrafo dijo, ¿dónde andamos? Pero bueno, precisamente con esto vamos a cerrar. A mí me gustaría nada más que le digan a la gente dónde les pueden encontrar, sus redes sociales, porque yo sé que estos temas suelen ser de mucho interés y a lo mejor los quieren leer y les quieren preguntar más cosas. Empezamos, Perla. Bueno, pueden encontrarme en mi Facebook personal, pero también les invito a que sigan las páginas del Instituto de Liderazgo de Simone de Beauvoir. Como bien mencionaba Cassandra, es un instituto que ya tiene vanguardia en estos temas y que mucho le podremos aprender. Muchísimas gracias, Perla. Pues yo nada más despedirme y decirles que con esto que aporté al final, les doy una idea de que por más que una persona tenga preparación, si eres una mujer transexual, difícilmente te van a dejar llegar. Mis redes sociales en todo, soy Diva Cassandra, con C y doble S. Hecho, muy bien. Muchísimas gracias, Diva Cassandra, por acompañarnos. Maestra Grecia. Muchas gracias por la invitación, es siempre un placer estar aquí con ustedes y bueno, yo soy Grecia Arias y así me pueden encontrar. Tengo mi Facebook personal como Grecia Arias y también acabo de abrir una página pública donde comparto sobre todo pues parte de la experiencia que he vivido como madre, siendo una familia conformada por 2 madres y un bebecito que tiene ahorita 6 meses, entonces ahí estamos compartiendo toda la trayectoria legal pues que hemos tenido que llevar para que se respete nuestra familia. De acuerdo. Grecia Arias. Muchísimas gracias, Grecia. Maestro Luis. Pues yo soy Luis Antonio Martínez, así me pueden encontrar, Luis Martínez me pueden encontrar en mi Facebook y pues tiendo normalmente, como yo creo que se han dado cuenta, tiendo a hacer análisis filosóficos respecto a varios temas, sobre todo muy relacionados a la filosofía minarquista de Hayek y pues Ahí nos vamos a leer el tema de la filosofía. Perfecto, pues yo soy Yolanda Gutiérrez, les agradezco que nos hayan seguido esta noche. Yo creo que todos al final del día coincidimos en lo más importante, que es el respeto, la tolerancia, y lo voy a decir así tal cual, en no meterse en la vida del otro cuando es completamente innecesario. Entonces, con eso nos despedimos. Yo soy Yolanda Gutiérrez, que tengan bonita noche, nos vemos la próxima semana aquí en Iniciativa Tepic, donde la ciudad se cuenta desde quien la vive. Buena noche. Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la